Bienvenidos a Conociendo la Verdad, un podcast de educación bíblica y teológica. Acompáñanos en este viaje. Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Les saluda el pastor Alejandro Castillo, director nacional de educación. Este es su espacio Conociendo la Verdad. Estamos con el pastor Luis Gutiérrez, el pastor de amplia trayectoria, fue supervisor de la Iglesia de Dios, tiene estudios teológicos y está con nosotros para hablar de un tema muy importante y es sobre los dones espirituales. ¿Cómo está, pastor Luis? Muy bien, gracias, Pastor Alejandro, por la invitación. Para mí es un privilegio poder estar aquí y compartir este espacio con usted y con las personas que están esperando esta enseñanza. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Cuando hablamos de los dones espirituales, comúnmente se piensa que, o a veces en nuestra tradición pentecostal, como que fuera solamente orar en lenguas, tal vez profecía, pero aunque de pronto la pregunta es muy obvia, pero ¿qué son los dones espirituales? Los dones espirituales son regalos de Dios a través del Espíritu Santo. Yo he definido los dones como gotas de gracia y los comparo con hago una analogía de qué es un don espiritual. Podríamos usar varias analogías, pero la que yo uso en mis enseñanzas es acerca de todo el agua que existe en la tierra. Se dice que hay un 71% de aguas en el mar, en los ríos. Incluso nuestro cuerpo está compuesto también de un alto porcentaje de agua. Y si tomáramos toda esa agua y la comparáramos con uno de los atributos de Dios, porque es que nosotros en teología decimos que hay atributos comunicables e incomunicables. Y resulta que esos atributos incomunicables, como son la omnisciencia, la omnipotencia y la omnipresencia, Dios quiere, por ejemplo, con su omnisciencia, hacernos saber cosas que de otra manera no conocíamos. Entonces yo comparo toda esa agua con la omnisciencia de Dios. Dios lo conoce todo. En Él está Dios conoce todas las cosas, para Él no hay nada oculto. Conoce nuestros secretos, conoce los secretos de la creación del universo. Pero el Espíritu Santo toma una gotita, imagínate una gotita de todo el agua que hay, y entonces nos la entrega como un regalo, como una gota de gracia no merecida. Y con esa gotita del Espíritu, nosotros comenzamos a recibir una revelación especial del Espíritu de cosas que no conocemos. Y eso se llama el don de conocimiento, de ciencia, o el don de sabiduría, o el don de discernimiento, que es quitar el velo de nuestros ojos para ver con claridad lo que Dios ve, que nosotros no alcanzamos a ver. Entonces un don no es un talento, porque a veces lo confundimos con un talento. El talento es algo innato que muchas veces, o algo que nosotros desarrollamos y podemos perfeccionar, pero un don es un regalo sobrenatural. No tenemos, no es que tengamos conocimiento, sino que cuando el don nos lo entrega el Espíritu Santo, comenzamos a saber cosas que de otra manera no sabríamos. Y así mismo con el atributo de omnipotencia, Dios nos entrega una gotita de su poder y es la forma como nosotros podemos orar por un enfermo, ser sano, orar por un milagro y el milagro ocurre, porque esa es una promesa que dejó el Señor en su palabra, que las mismas cosas que Cristo haría en Juan 14:12, nosotros también las haríamos y mayores aún.
y la hacemos a través de los dones espirituales. Entonces, para mí, un don espiritual es un regalo de gracia inmerecido que nos da el Espíritu Santo para edificar el cuerpo de Cristo. Interesante. Entonces, una gota de su gracia para cada uno de los creyentes. Y como bien decía usted, pastor, es para edificación de la iglesia. Ahora, en esa línea, comúnmente, como iglesia pentecostal y algunas otras iglesias pentecostales, siempre el énfasis mayor es en orar en lenguas y tal vez algún otro don, y pareciera que los otros dones como que, entre comillas, no existen. ¿Cómo se podría, digamos, replantear esta idea para que se entendiera que todos los dones son importantes y que, como decía usted, es para edificación de la iglesia? Sí, mira, nosotros en nuestro ambiente, nuestro ámbito pentecostal, le hemos dado más importancia al don de lenguas. Y yo diría que a la experiencia, buscamos la experiencia. Nosotros los pastores somos expertos en buscar el bautismo con el Espíritu Santo y es un énfasis válido en nuestra iglesia, en nuestra denominación, porque nosotros creemos en el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia inicial de hablar lenguas. Pero el problema no está en las lenguas, el problema está en quedarnos hablando lenguas. Porque si somos conscientes, Pablo en el capítulo 14 de Primera de Corintios pone las lenguas en su lugar y dice que las lenguas, si no hay interpretación, no está edificando la iglesia. Y las lenguas, cuando no hay interpretación, se edifica a sí mismo la persona. Es decir, dice la Escritura que el Espíritu nos ayuda a interceder en nuestra debilidad, que qué hemos de pedir como conviene, que no lo sabemos, que el Espíritu intercede a Dios con gemidos indecibles. Y esas lenguas es precisamente la unión de nuestro espíritu con el Espíritu de Dios para clamar a Dios correctamente. Pero las lenguas es el umbral para los dones espirituales. Es decir, es el inicio. De allí es uno de los 9 dones de poder que hay en Primera de Corintios 2. Necesitamos movernos a los demás dones espirituales, porque las lenguas, si no hay interpretación, no bendice a la iglesia. Y si las lenguas fueran el único don para edificar la iglesia, nos quedaríamos cortos, porque estamos ignorando la gama de dones espirituales que el Señor nos entrega con el fin de ministrar a los creyentes, con el fin de traer palabra de sabiduría, de conocimiento, de discernimiento de espíritus, con el fin de traer profecía, con el fin de movernos en lo sobrenatural, tanto en la parte de fe, de sanidades y de milagros. Entonces, para mí, enfatizar solamente las lenguas es como si a ti te invitaran a un banquete y tú te quedaras en la puerta y no entraras a disfrutar lo que hay dentro del banquete. Entonces, las lenguas son eso, el umbral, la puerta. Pero si te quedas en la puerta, te pierdes la fiesta, te pierdes el banquete. Entonces, y otra cosa en este punto, Pastor Alejandro, y es que enfatizamos más la experiencia, las lenguas, que la intimidad con el Espíritu Santo. Entonces, amamos lo que el Espíritu Santo nos da, pero ignoramos la persona del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es mucho más que dones, es mucho más que lenguas, es mucho más que una experiencia espiritual. Este punto es interesante porque, como decía usted, se busca más una experiencia
o a ver qué nos da el Espíritu Santo y se olvida de lo que usted dice, que lo más importante es estar en su presencia. Ahora, pastor, usted en sus charlas divide en 3 grupos, hablando de los 9 dones. Cuéntenos un poco de esta agrupación en 3 grupos y tal vez su importancia en el quehacer de la iglesia. Sí, mire, para facilitar la comprensión de los dones espirituales en mis seminarios, yo divido los 9 dones de 1 Corintios 12 en 3 grupos de 3 cada grupo. ¿Con qué fin? Con el fin de facilitar la enseñanza. No es que así estén en la palabra, pero yo los divido. Y tomo 3 grupos que los he denominado. El primer grupo, los dones de revelación. Es decir, los dones de Dios mostrándonos cosas que de otra manera no conoceríamos. Y los denomino como los ojos de Dios. Dios mira y ve el cuadro completo. Dios ve los mínimos detalles que nosotros no alcanzamos a ver. Y aquí entrarían los dones de sabiduría, que es mirando las cosas como son en realidad, en su dimensión tanto natural como espiritual. Entraría el don de conocimiento, que es Dios revelándonos cosas que de otra manera nunca conoceríamos. Secretos del corazón, raíces que hay en las personas. Y el don de discernimiento de espíritus, es decir, Dios mostrándonos de qué fuente proceden las cosas, ¿no? Si es una fuente divina, si es una fuente humana, o si es una fuente del enemigo, una fuente maligna. Ese es el primer grupo de los dones. El segundo grupo los he denominado los dones de poder. Ese poder que el Señor ha entregado a la iglesia a través del Espíritu Santo. Y el poder es para usarlo. Entonces ahí entrarían los dones de las manos de Dios. Dios obrando a través de fe, que es necesaria para dones de sanidades y dones de milagros. 3 dones especiales allí que debemos nosotros tener. Y lo interesante es que los 3 dones se complementan entre sí. Por eso los he agrupado en estos 3 grupos, porque los dones se complementan tanto. Los ojos de Dios se complementan. A veces Dios da una palabra de conocimiento y ese conocimiento es algún espíritu que está obrando y da sabiduría para nosotros dar algún consejo, para sabiduría para orar, sabiduría para discernir las cosas. Y en este segundo grupo también, sin fe no hay sanidades ni milagros. Y una sanidad muchas veces es un milagro. Entonces los 3 se complementan entre sí. Y los últimos 3 dones es el tercer grupo, que son el aspecto verbal, la boca de Dios, Dios hablando a través de su Espíritu Santo. Y allí entra el don de lenguas, que es las lenguas del Espíritu, poniéndolas en nosotros como cascadas que brotan de nuestros labios y que no las podemos contener. Y tienen un propósito las lenguas. Las lenguas en el Antiguo Testamento, el único lugar que se habló lenguas fue cuando se construyó la Torre de Babel. Y esas lenguas fueron para confusión. Es decir, comenzaron a hablar y nadie entendía. ¿Sí? Páseme un ladrillo y le hablaba en quién sabe qué idioma. O sea, esas lenguas fueron para esparcir, para confundir.
mientras que las lenguas de Pentecostés fueron para unir. Y esa es la diferencia de las lenguas, ¿sí? Cuando se vino el Espíritu Santo, dice que Él les dio lenguas y se posaron sobre ellos llamas como de fuego, y todos estaban entendiendo. Había más o menos cerca de 14 diferentes dialectos allí en Jerusalén en esa fiesta de Pentecostés, y todos entendían, dice, y decían, pero pues, están hablando y nosotros los entendemos. Entonces, las lenguas son para unión. Luego está el don de interpretación de lenguas, que va junto al de lenguas, sí. Si hay lenguas, dice Pablo, debe haber o pida que haya interpretación. ¿Por qué? Porque cuando hay interpretación, Dios tiene algún mensaje para algún hermano, Dios tiene algún mensaje para la iglesia. Y las lenguas que se interpretan puede convertirse en una profecía. ¿Sí? Entonces, se unen, tienen relación. Por eso los he dividido en estos tres grupos, porque los tres de cada grupo se interrelacionan. Y una profecía, pues, es una palabra de Dios para advertencia, para edificación, para consolación, para exhortación, como dice la palabra. Bueno, qué interesante y sé que todos los que nos están viendo están aprendiendo bastante. Y cuando en las iglesias comúnmente, y vamos a ser muy honestos como siempre hablamos, algunos creyentes en las iglesias quizás no han tenido ese bautismo en el Espíritu Santo, y como usted bien decía, es el umbral, el hablar en lenguas es el umbral, ¿cierto?, de que puede ser las diferentes manifestaciones. Tal vez hay creyentes que están con ese anhelo de buscar esa llenura, ese bautismo en el Espíritu Santo. ¿Qué se les podría decir en primer lugar a ellos? Y también, ¿cómo podríamos incentivar a que nuestras iglesias no solamente sea ese don que en nuestra declaración de fe aparece como la evidencia inicial, sino que anhelemos también los diferentes dones que son tan importantes? Bueno, mira, el problema de buscar solamente las lenguas limita al creyente para ser bautizado en el Espíritu Santo, porque lo buscan como una experiencia, ¿sí? Buscan como un deseo, buscan más la experiencia que la persona. Y yo creo que para poder ser bautizados en el Espíritu Santo, tenemos que comenzar a buscar la persona del Espíritu. No lo que Él nos da, sino la persona. Y esto requiere intimidad. Esto requiere pasión. Esto requiere decisión de amar al Espíritu Santo. ¿Te acuerdas de Ana que pedía un hijo desesperadamente y decía, yo de aquí no me voy si Dios no me concede mi petición? Y es esa la actitud que debe tener cada creyente con el Espíritu Santo. Busquen al Espíritu Santo, intimiden con Él, háblenlo, invítenlo a su vida. Y como consecuencia de ese amor es que el Espíritu Santo nos va a empezar a dar el don de hablar en lenguas. Pero no busquemos el don, busquemos la persona. ¿Sí? Y cuando buscamos la persona, entonces el Espíritu Santo va a llenarnos. Yo les contaba mi experiencia en el seminario de cómo yo recibí el bautismo del Espíritu Santo. Porque nosotros enfatizamos siempre en las lenguas. Tiene que hablar en lenguas, y en el ministerio también, ¿sí? Tiene que ser bautizado con el Espíritu Santo. Y nos confundimos muchas veces de que el Espíritu de Dios no me bautiza, ¿no? Y esa es la pregunta que muchos
creyentes y ministros tienen. Es porque estamos buscando la experiencia nomás. Yo tenía un concepto de eso porque me enfatizaron en la iglesia cuando estaba joven. Yo era presidente de jóvenes. Y en una Semana Santa, recuerdo, comenzamos a buscar la llenura del Espíritu Santo, las lenguas. Dios bautizó casi a todos los jóvenes. Entre ellos está tu tío. Sí, que es un ministro reconocido dentro de Salvation Army. Y terminamos la semana y a mí no me bautizó. Y yo le dije, Señor, ¿qué pasó acá? ¿Tú? Y eso uno se esculca por dentro a ver cuál es el impedimento. Y me fui a mi casa triste, cuestionándome muchas cosas. Y cuando llegué a mi casa en la noche, el último día, cené, me acosté, me dormí inmediatamente. Y resulta que en el sueño, yo estaba soñando que otra vez estaba en la iglesia buscando el Espíritu Santo. Y en ese momento el Espíritu Santo me bautizó dormido. Y yo me desperté hablando en lenguas. O sea que me tuvo que dormir para quitarme todas las cucarachas y para mostrarme que era una realidad su presencia en nosotros. Bueno, interesante, pastor, todo lo que nos estamos contando. Y además que, como decía anteriormente, es una realidad de algunos creyentes que están anhelando ser bautizados. Y aquí nos cuenta una experiencia de cómo lo fue. Y bien, como usted decía, hay que seguir insistiendo, pero no buscar la experiencia, sino buscarlo a Él, a esa presencia sobrenatural. Ahora, pastor, ¿por qué deberíamos cambiar como no sé si decir el modelo o la forma de enseñar? Porque también hay que decirlo, no es que se enseñe sobre los dones del Espíritu. Y resulta que una iglesia que no se mueve los dones no puede crecer, no es una iglesia que avance prácticamente. ¿Y qué recomendación gustaría como maestro, pastor, que enseña este tema para que la iglesia en ese sentido se revitalice y empiece a moverse en los dones que, vamos a decirlo de esta manera, es la clave para un crecimiento integral de una congregación? Mire, cuando nosotros leemos el libro de los Hechos, estamos siendo muy concretos de cómo la iglesia creció, cómo la iglesia se estableció, cómo la iglesia se expandió. No fue producto de estrategias, no fue producto de eventos, no fue producto de programas, de departamentos y de todo lo que tenemos nosotros. No que esto sea malo, no, porque eso es organización y al Espíritu le encanta el oír. Pero es que la iglesia nació del mover del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que cortó la cinta inaugural de la iglesia y fue el que gobernó sobre la iglesia de Pentecostés. Y todos los apóstoles, las iglesias, los creyentes se sometieron bajo la autoridad del Espíritu Santo. Y en esa orden de ideas, la iglesia dependió 100% del Espíritu Santo. Así como Cristo dependió también del Espíritu Santo. Y los dones son herramientas para hacer la obra del Señor. No son trofeos. Yo no recibo el bautismo del Espíritu Santo y ya recibo un trofeo de que ya se acabó todo. Soy un creyente bautizado con el Espíritu Santo y ya. Denme el diploma, denme el grado, porque ya tengo. No, hay algo más.
y es que la iglesia debe moverse en lo sobrenatural. Yo enseñé y enseño de que el Espíritu Santo nos entrega dos paquetes. Unos es el fruto del Espíritu y otros son los dones espirituales. El fruto del Espíritu lo reproduce el Espíritu en mí y transforma mi carácter. Y recrea el carácter de Cristo en mí. Yo me parezco a Cristo cuando el Espíritu reproduce ese fruto en mí. Entonces, ese es mi ser. Ese cambio, ese deseo, ese fin, ese propósito que tenemos de parecernos a Cristo, solo lo conseguimos cuando el Espíritu Santo reproduce en mí amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y dominio propio. Y esto le hace falta a la iglesia, porque estos frutos no están siendo reproducidos en los creyentes. Pero hay otro paquete que lo hemos olvidado, y es el paquete del hacer, de los dones espirituales. Los dones espirituales reproducen en mí el ministerio de Jesús. Eso que dijo Jesús, háganlo como yo te he hecho. ¿Sí? Yo miro a Cristo en los evangelios. Para mí Cristo es modelo de cómo yo debo llevar a cabo un ministerio y cómo yo debo actuar, porque es para ser. Y los discípulos aprendieron eso. Pedro, cuando llega a la puerta del templo de la Hermosa, usa lo que él tenía. No tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. ¿Qué tenía? El don de milagros. Y lo usa. Y así, si nosotros miráramos el libro de los Hechos, la iglesia se movió en los dones espirituales. No se quedaron hablando en lenguas. Hablaron en lenguas en Pentecostés, en la casa de Cornelio, en Samaria, en Éfeso, en algunos lugares. Pero la mayoría de desarrollo de ministerio fue usando los dones espirituales, fue usando los dones de poder, fue orando por los enfermos, fue teniendo fe, llevando el evangelio. Entonces, la iglesia primitiva, mira, yo hice un estudio del crecimiento de la iglesia y comencé con los 12, los 70, que fueron 120 en Pentecostés. De la noche a la mañana, de un día para otro, la iglesia primitiva se convirtió en una mega iglesia, porque se convirtieron como 3,000 personas, sin contar los niños ni las mujeres. O sea que la iglesia de 120 en el aposento alto pasó a más de 5,000 personas de un día para otro. Y por eso fue que se formaron los problemas de las viudas y de servir a la mesa, porque la iglesia no estaba preparada para un crecimiento tan exponencial como el que tuvo. Pero ahí no se quedó todo. Después de eso, yo voy llevando la palabra y voy viendo que al principio se podían contar como 5,000. Después se convirtieron con la sanidad de otra persona, se convirtieron 5,000. Entonces, había 3,120 y 5,000 ya se podían contar. Pero luego la escritura comienza y dice, y había ya multitudes, ya no se podían contar. Luego habla de millares. Luego habla que los apóstoles llenaron Jerusalén con la doctrina del evangelio. Luego habla de que los sacerdotes mismos se convertían. Entonces fue una iglesia que en 25 años hizo conocer el evangelio en todo el mundo que ellos conocían. Y por eso es que en Hechos 17 dice, estos que están volteando el mundo, revolucionando el mundo, han venido acá. Si la iglesia no hubiera usado el poder del Espíritu Santo, se hubiera convertido en una secta judía y hubiera desaparecido con el tiempo.
pero ellos usaron el poder del Espíritu Santo y usaron los dones para llevar la iglesia adelante. Entonces, para mí, una iglesia que no usa los dones espirituales es una iglesia que está funcionando con estrategias humanas, con fuerzas, con nuestras propias fuerzas, teniendo un poder disponible para llevar a cabo la obra. Y yo creo que como iglesia, y esto lo digo con mucho respeto y mucha humildad, a veces nos hemos quedado en un pentecostalismo de museo, donde miramos lo que sucedió atrás, donde escribimos libros de historia del pentecostalismo, donde hacemos congresos, seminarios de pentecostales, pero no vemos al Espíritu Santo actuar. Tenemos que entrar dentro de esa onda del Espíritu. Bueno, muy interesante, pastor. Hemos aprendido muchísimo y de mi parte me gustaría estar 2 horas con usted conversando, pero precisamente para que eso no ocurra, el pastor Luis también tiene un libro. ¿Cómo se llama el libro? Ya lo vamos a poner en pantalla, donde usted lo puede escanear. Bueno, tengo un libro de todas estas ideas. Yo las convencer este libro, porque yo llevo enseñando del Espíritu Santo desde la década de los 90, ¿no? Entonces escribí un libro con mis experiencias, con lo que Dios ha hecho, con toda esta información que se llama Les conviene que yo me vaya. Es un libro que está en Amazon, en Kindle, que lo pueden adquirir solamente $9.95. O sea, lo que vale ¿cómo fue lo que nos comimos hoy? Un desayuno como para 3 personas. Sí. Así de que lo pueden conseguir y allí está la información. Todo el seminario que yo doy, casi que todo está en este libro. Les conviene que yo me vaya. Muy bien, queremos agradecer al pastor Luis Gutiérrez por conversar con nosotros. Este espacio, Conociendo la Verdad, es un espacio de la Oficina Nacional a través de la Dirección Nacional de Educación, donde queremos precisamente que usted pueda aprender y crecer. Una de las claves de la educación es precisamente que podamos tener no solo información, ¿no? La información comúnmente no transforma, pero el conocimiento en la palabra de Dios sí transforma las vidas. Así que muchísimas gracias. Gracias al pastor Luis por estar con nosotros y estaremos en otra oportunidad conversando más de temas importantes, relevantes que usted necesita saber. Les saludó, estuvo con ustedes el pastor Alejandro Castillo, director nacional de educación, y muchas gracias. Estaremos en otra próxima oportunidad. Bendiciones. Gracias por acompañarnos en este episodio. Esperamos que este episodio haya sido de bendición para tu vida. Hasta la próxima.